Bueno, el vermicompost se llama lumbricultura porque en general la mayoría de las especies eran del género Lumbricus, ¿cierto? Pero a nivel industrial o popularmente, por así decirlo, el sistema de producción de vermicompost más extendido es el de la lombriz roja californiana, que se llama Eisenia foetia. Esa es la más utilizada, que no quiere decir que no se pueda utilizar eh, el otro tipo de lombrices, ¿cierto? También se aconseja de repente colectar lombrices nativas. Muchas veces cuando uno hace lumbricultura en el campo, llegan también otras especies de lombrices que no son solo rojas californianas, nada, todo eso depende de la diversidad que tengan disponible. Bueno, para volver a una pregunta que quedó sin responder, si se puede mezclar el compost y el bokashi, sí, se pueden mezclar, tanto en forma seca o como en forma de té. Se puede hacer un té de compost y bokashi. Recuerden que aquí lo que importa es incluir actividad microbiológica en un sustrato que esté inerte o que esté estable, ¿ya? Entonces el compost ya va a estar estabilizado, el bokashi ya va a estar estabilizado, entonces se puede mezclar tranquilamente y aplicar al suelo tanto en forma de té como directamente. También el humus de lombriz, de hecho lo van a poder mezclar, pueden mezclar compost, bokashi y humus de lombriz, y ahí van a ser los productores agroecológicos top, ¿cierto? Porque van a tener un suelo increíblemente rico en actividad microbiológica, ¿sí? Y eso viene bien. El tema de la enmienda biológica, recuerden que, como les expliqué en un cuadro en la clase anterior, era lo más importante para incrementar la actividad y diversidad microbiológica en el suelo y por ende su sustentabilidad y su posibilidad de generar nuevos servicios ecosistémicos, ¿ya? Entonces sí, mientras más diversidad mejor. Bueno, volviendo a las lombrices, entonces son las reinas, como yo les decía. Patrick Lavelle es el ecólogo de suelo que más estudia las lombrices. Las lombrices son las reinas, él las llama ingenieras del ecosistema, ¿cierto? Él dice que todo el ecosistema terrestre viene después del trabajo que hicieron las lombrices, ¿cierto? Primero las lombrices, después la actividad microbiológica, oxigenación y drenaje en el suelo, y después el crecimiento de las plantas y el resto del ecosistema. O sea, para él es así, ¿ya? De alguna forma, las lombrices tienen la capacidad de proveer, ¿cierto?, a un terrón o a una estructura, a un agregado del suelo, cuando pasa por su cavidad gastrointestinal, una cosa que se llama mucus, y ese mucus contiene aminoácidos esenciales importantísimos que activan la microbiología, ¿ya? Como que las lombrices al pasar, mira, en los agregados del suelo se encuentran microbios, pero no muy activos. Entonces cuando este agregado o este terrón pasa a través de la actividad gastrointestinal de las lombrices le otorgan las enzimas que activan estos microbios. Entonces cuando este terrón sale de la cavidad gastrointestinal de las lombrices, va a ir recontraactivado, ¿ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como humus de lombriz, ¿cierto? Eso que sale de la cavidad gastrointestinal de las lombrices. Las lombrices lo que toman es un agregado de suelo con materia orgánica, que a lo mejor no está muy activa, pero a través de ese mucus o ese aporte de enzimas específicas que ingresan al medio, producen, ¿cierto?, este complejo agregado materia orgánica, humus, que es lo que nosotros conocemos como humus de lombriz, ¿ya? Y que es un suelo ultra activado. A nivel de fertilizante orgánico, a nivel de su mejor
que el humus de lombriz. Yo les decía en la clase anterior que, por ejemplo, en general, para aumentar en un 1% la materia orgánica del suelo, se requerían 6 metros cúbicos de compost en una hectárea, ¿cierto? El humus de lombriz hace ese mismo trabajo con solo 1 metro cúbico. Entonces imagínense que el humus de lombriz es 6 veces más eficiente en su actividad microbiológica o en su aporte de materia orgánica que el compost. El humus de lombriz es lo mejor que hay. Si me dejan hablarles coloquialmente a nivel orgánico, agroecológico, el humus de lombriz es el filete. ¿Ya? Así que es lo mejor que hay. Lombrices, ¿cierto? Anélidos, oligoquetos, ¿cierto? Son micrófagos, epigias, hay epigias y también, bueno, las que se utilizan, la escena foetida, pero también van a tener lombrices endógeas o lombrices anéticas, que son las que se mueven un poco más en el perfil del suelo, especialmente las anéticas, que son las que logran las mayores profundidades, pero en general las que hacen el trabajo del vermicompost son las lombrices que son epigias, que son lombrices que viven en la detritósfera principalmente, ¿cierto? Que son las que están en la capa de mayor materia orgánica, ya donde se concentra la materia orgánica y también la actividad microbiológica. Tienen cuerpo segmentado, ustedes saben que se mueven peristálticamente, así como con fuerza, ¿cómo se llama esto? Hidráulica, ¿cierto? Los adultos poseen clitelo, que es como ese segmento distinto más grande que tienen las lombrices, que sirve para diferenciarlas entre especies. ¿Cierto? El clitelo es uno de sus caracteres diagnósticos más importantes. Tienen estas glándulas para la humedad. Cuando hay suficiente humedad, las lombrices andan lo más tranquilas, pero cuando falta humedad, las lombrices entran en un estado de quiescencia, que se llama, que se guardan como una pelotita en un poro del suelo del tamaño de su pelotita, y ahí se resguardan mientras pase la sequía, ¿cierto? Hasta que vuelva la humedad. Son muy sensibles a la humedad del suelo. Son hermafroditas, ¿cierto? Eh, eh, machos y luego se vuelven hembras, ¿cierto? Después de que se reproducen, se transmiten esta información genética y ahí los machos también se embarazan, por así decirlo, no son ambos sexos en el mismo organismo. ¿Ya? Y en general no migran, ya en este caso la bacteria foetida se queda, ¿cierto?, en su vermicompost y uno la puede ir manejando entre distintos sustratos. Es fácil de manejar para producir vermicompost, ya, a diferencia de otras especies nativas que sí son más migrantes, ¿cierto? A veces llegan, a veces se pueden ir, todo depende, si a veces le gusta más el suelo, a veces más le gusta el sustrato que uno le está preparando. ¿Ya? Las nativas son más eh, móviles en ese sentido. Y ahí tienen la lombriz roja californiana que pueden encontrarse en unos núcleos de lombrices que les venden. Ese humo de lombriz ya está muy maduro. Eh, Todas son organismos maravillosos, ¿cierto? De alguna forma estamos acostumbrados a tenerles asco, ¿cierto? Pero recuerden que Timón y Pumba se alimentaban lo más bien de ellos. Son viscosas y sabrosas, dicen. Hay partes del mundo en el cual las consumen. Entiendo que a nivel de nutrición, a nivel nutricional, son bastante buenas. Ya podríamos producirlas y puede ser una fuente interesante de proteína a nivel mundial, ¿cierto? Tal vez no estamos preparados para esta conversación, ¿cierto? Pero es muy probable que no podamos seguir comiendo vaca por mucho tiempo, ¿cierto? El filete de tomahawk lo vamos a tener que dejar un poco de lado porque el mundo no da para que todos podamos comernos un filete tomahawk, ¿cierto? Pero cierto, sí, Timón y Pumba estarían felices con una dieta rica en los, porque en realidad son muy nutritivos. ¿Mm?
Bueno, el ciclo biológico es muy dinámico, la higiene alfabética es rápida y fácil de eh, cultivar justamente porque se reproduce más de una vez por semana, ¿cierto? Genera al menos dos cocoon, que se llaman los huevitos, siempre de la lombriz, ¿cierto? Cada cocoon puede tener hasta dos o cuatro lombricitas. Ya, esos cocoons son como unas pelotitas transparentes, chiquititas, como de 1 o 2 milímetros, que se pueden observar en sistemas de lombricultura. Eh, Apenas tienen poquitos milímetros, ¿cierto? Estas lombricitas parecen nemátodos cuando nacen, ¿cierto? Son chiquitos. Y a los 50, 60 días ya se están reproduciendo. En 1 mes y medio, 2 meses, ya van a estar empezando a reproducirse. Entonces es más o menos el tiempo en que uno puede ir demorando un vermicompost, ¿cierto? Uno primero produce un baby compost o un compost semi-maduro, por así decirlo, un compost que pasó la primera etapa termófila, y cuando este compost empieza a mantener estable en su temperatura, ahí ya está listo para meterle lombrices, ¿ya? Uno no va a meter lombrices directamente a los residuos orgánicos directos, ¿ya? Se sabe, por ejemplo, que las lombrices son muy sensibles al tomate. Uno mete tomate fresco, las lombrices se pueden morir, ¿cierto? Si uno mete eh, el problema este que tenemos con los cítricos, se empieza a producir demasiado antibiótico, cambia la actividad microbiológica y puede también enfermar a las lombricitas, ¿cierto? Entonces las puede matar, entonces hay que tener cuidado. En general a las lombrices les gusta la materia orgánica un poco más estabilizada. Por eso si ustedes van a hacer lombricultura, lo que se recomienda es hacer un baby compost antes, y con el baby compost eh, eh, alimentar a las lombrices, ¿ya? Le llaman baby compost porque es un compost más nuevito, más inmaduro. Por eso es el nombre. Ahí tenemos, ¿cierto? Una lombriz, lo que está liberando, que son estas agregados que yo les digo que tiene mucus, que tiene microbios, que tiene material o materia orgánica muerta, y también tiene material inorgánico. Ya el humus de lombrices es ese sustrato completo. ¿Mm? La pelotita que ustedes ven ahí. Esa pelotita es sustrato ultraactivado. ¿Ya? Ahí tenemos un poco de la estructura biológica de las lombrices. Yo les explicaba que es como ese segmento más grande que tienen los adultos y que sirve para diferenciarlos entre especies, ¿cierto? Eh, el movimiento peristáltico que tienen en cada segmento debido al movimiento de agua, ¿ya? Por eso yo les decía que este movimiento era hidráulico o por fuerza hidráulica. ¿Mm? Ahí tenemos a la Profe, lombricita de nuevo. ¿qué son los Ajá. cocones? Cocoon son, uno lo observa como pelotita, ¿ya? También les llaman huevitos, pero en realidad son unos complejos eh, embrionarios que liberan los anélidos, que pueden llegar a tener de 2 a 4 pequeños organismos, individuos, que nacen de un solo cocoon, ¿ya? Tienen ese nombre. Ahora, mira, a nivel taxonómico, zoológico, exactamente, no sé a qué se refiere la palabra, pero es eso, es un complejo embrionario. De alguna forma así nacen, no nacen como un huevo individual, sino como estos huevos colectivos, ¿ya? Estos huevos colectivos se llaman cocunes, ¿ya? O cocún. Eso es un cocún, ¿ya? Pero en general la gente le llama huevito, ¿ya? Ustedes como son ingenieros agrónomos tienen que saber que es diferenciar, ¿cierto? Cuando se habla de huevito, en general es
es de un solo organismo. Cuando se habla de cocoon es porque tiene más de un organismo. Ya, entonces aquí lo correcto sería hablar de cocoon. Pero lo que ustedes van a ver es una pelotita transparente, ¿ya? Como de 1 a 2 centímetros de diámetro. Ahí tienen un poco más de la anatomía de estos organismos. Como les digo, tampoco vamos a biología, ¿ya? Sino era un poco para que los observen. Y eliminar también este mito de que si ustedes rompen la pobre lombriz, se hacen dos lombrices, ¿cierto? No, en realidad una parte va a dejar de funcionar y la otra mitad sí puede ser que recupere su otra mitad, ¿cierto? Que era la parte que no tenía la parte reproductiva y la parte de su cerebro, ¿cierto? Su sistema nervioso. Pero no quiere decir que la lombriz sea igual en ambos extremos, ¿cierto? No, la lombriz tiene una boca y tiene un ano. Es así. Entonces, no. Si le quieren hacer daño a una lombriz, hacerle daño, va a recuperar a lo mejor esa parte, una de las dos, una de la parte que perdió, pero no van a sacar dos lombrices de una, como dice el mito, ¿cierto? Bueno, como les decía, en general en un mes ya se están reproduciendo las lombrices y pueden ir intercambiando entre sustratos estos núcleos de lombrices, pero en un mes y medio ya va a estar un poco más maduro el sustrato que incluyeron, ¿cierto? Pero las lombrices pueden vivir hasta 2 o 3 años, ya, así que ustedes si las cuidan bien van a tener lombrices grandotas, gigantescas, sanas, que van a estar alimentándose y produciendo humus de lombriz por mucho tiempo. Ya si ustedes ven que su lombricera tiene puras lombrices chiquititas y no viven mucho, quiere decir que a lo mejor no están en las mejores condiciones produciéndolas, ¿cierto? Lo ideal es tener lombrices sanas y grandes, ¿cierto? Lombrices gordas, ¿cierto? Que estén haciendo mucha actividad metabólica. Bueno, el compost es lo mejor que le pueden aplicar al suelo, al menos de lo que uno conoce, tanto a nivel orgánico como inorgánico, ¿ya? No hay nada mejor como mejorador de suelo que el compost, o sea, que el vermicompost. Entonces va a mejorar la retención de agua, la infiltración, la actividad microbiológica, la mineralización de un montón de elementos, incluidos el nitrógeno. Eh, Hay distintos modelos de lombricultura para depender, ¿cierto? Ahora ya incluso venden unos sistemas caseros domiciliarios con distintas capas, ¿cierto? Que ustedes pueden ir manejando o también pueden diseñar un sistema mucho más industrializado en el cual puedan mover mayores masas, ¿cierto? Como les digo, hay distintos modelos, tamaños, formas y modos, ¿ya? Lo importante es mantener sanas las lombrices. Eso es lo único importante aquí. Lo más importante es otorgar un sustrato que sea el mejor hábitat posible para las lombrices. Porque si no, las lombrices se van. Yo les digo, uno a veces hace una mala mezcla, le pone un núcleo de lombrices y si no aisló esa, esos lombrices del suelo, las lombrices se van al suelo, ¿cierto? O al revés, a veces dejan que es disculpe, que es el ideal, eh, dejar la mezcla de lombrices sobre el suelo y de esta forma atraer lombrices nativas, ¿cierto? Que las lombrices lleguen solas a su sustrato. Pero para eso tienen que hacer un muy buen sustrato, ¿cierto? Entonces eso, la práctica también les va a ir enseñando cuando las lombrices están felices o cuando las lombrices están todas arrancando, ¿cierto? Si ustedes ven que hay más lombrices o una diversidad distinta a solo lombrices californianas, está todo bien, ¿cierto? Porque están también las californianas y están llegando lombrices nativas. Ahora, si ustedes ven que ni siquiera hay lombrices californianas y se están yendo, es porque no les está gustando el sustrato que ustedes están formando, ¿cierto? Entonces, las lombrices son muy sensibles, ya las van a... cuando las traten mal, se van a dar cuenta al tiro, ya las lombrices se van o se mueren.
inmediatamente. Entonces, hay que cuidarlas mucho, hay que tener cuidado. Por eso, traten de no meterles sustrato fresco, ¿ya? No traten de meterle residuos domiciliarios frescos. Siempre procesenlo un poquito antes, ¿ya? Déjenlo estabilizarse un tantito antes y luego se lo dan como alimento a las lombrices. Eh, Ahí tienen una lombricera, ¿cierto? Aquí en este caso le mandan directo, lo más probable es que esta lombricera sea muy madura, de abajo tengan eh, humus muy maduro, entonces las lombrices se están moviendo, están movilizando también eh, microorganismos y sustratos en el perfil del suelo. Mientras más diverso el sustrato, mejor para las lombrices, ¿cierto? Más van a tener alimento, ellas se van a estar moviendo, ¿cierto? Como si ustedes las ven ahí, muchas lombrices, está todo bien, ¿cierto? Es un buen indicador de que el manejo de sus residuos está bien y están produciendo además el filete del filete en agricultura ecológica, como así dice. Van a poder estar reutilizando residuos, ¿ya? Aquí tienen una mini lombricera que las venden. Hay un ex alumno de nuestra escuela incluso que se está dedicando a esto y él vende estas cosas. Se llama Ruca Delwi, que significa casa de lombrices en Mapuzungún, ¿no? Ustedes ven como ahora un montón de gente le pone nombre mapuche a sus emprendimientos, pero bueno, está bien. Él vende estos cajones donde ustedes a distinto nivel van incluyendo su sustrato, entonces cada nivel va a tener distinta madurez y las lombrices se van a ir moviendo entre distinto nivel y distinto nivel, ¿cierto? En el nivel que ya esté más maduro van a haber mucho menos lombrices, ¿ya? Y, mira, aquí tenemos a alguien que fue clienta de Rucadelgu y dice que son muy buenos, ¿cierto? Y otra persona dice claramente, o sea, el tema de la apropiación cultural es un tema que se ha dado últimamente en el emprendedurismo burgués, ¿cierto? Pero eso es un tema de conversación que podemos tener en otro momento, ¿cierto? Por ahora vamos a hablar de humus de lombriz. Entonces, existen estos sistemas, se venden, ustedes los pueden fabricar y en general para manejar residuos orgánicos son muy eficientes, ¿ya? Como les digo, las lombrices se van a ir moviendo cajón por cajón buscando comida. Entre cada uno puede una malla media va a permitir o no el paso de las lombrices por los distintos niveles, ¿cierto? Aquí tienen un prototipo, aquí tienen otro prototipo, ¿cierto? Donde las lombrices se van a mover de lado a lado. De un lado pueden tener un sustrato más maduro que el otro, entonces las lombrices se van a ir moviendo después del más maduro al menos maduro. Cuando un sustrato está muy maduro, las lombrices se mueven solas. De hecho, una forma de saber si un sustrato está muy maduro es ver que las lombrices tienen poca actividad. Ustedes agarran en una media sombra un montón de compost fresco, lo ponen sobre sobre el vermicompost maduro y las lombrices solitas se van a ir hacia el compost fresco. Entonces ahí ustedes levantan de nuevo la malla sombra y cuando la saquen van a ir todas las lombrices o la gran mayoría en ese compost y ahí lo pueden mover de lado a lado. Y ahí dejan un compost o un vermicompost que ya está maduro, lo van a poder cosechar de esa forma, ¿cierto? Ya le sacan las lombrices y ahí ya pueden ocupar eso, lo pueden embolsar, regalar o como sea. Mira, qué genial, acá tenemos una compañera que produce vermicompost en naves de cemento. Lo tenemos en el chat, ¿ya? Me parece excelente que podamos estar interactuando así en la clase. De verdad, es un lujo poder interactuar de esta forma con ustedes. Excelente, excelente, yo la felicito. Se nota que es un sistema muy eficiente, deben estar produciendo un montón de metros cúbicos cada 2 meses y, y nada, se ve que está funcionando bien. Me imagino cómo debe tener un montón
de lombrices y de cocunes. Así que ya todos ya saben a qué compañera pedirles los núcleos de lombrices. ¿Ah? Los núcleos de lombrices están entre 5 y 3.000 pesos, así que para que no le vengan a pedir gratis tampoco a la compañera, que ella también tiene que trabajar. Así que, eh, bueno, ahí ya, bueno, van a tener que ver todo ese tipo de arreglos. Eh, Qué interesante, miren, en 6 meses se están sacando 100 kilos, increíble, qué cantidad. Bueno, esto es un lujo. Lo que están haciendo por el suelo está muy bien. Ya, cada kilo de humos de lombriz es valioso hoy en día, porque necesitamos activar los suelos. Necesitamos que los suelos tengan actividad microbiológica, necesitamos que los suelos estén atrapando carbono y no liberándolo. Y la única forma de lograrlo es incrementando su actividad mediante esta forma. O sea, súper bien, ¿ya? Así que venda nomás, venda lixiviados, que es lo mejor también el té de humus de lixiviados. Eh, compren vermicompost para que hagan té también, o compren los núcleos de lombrices para que puedan empezar ya a procesar sus propios residuos en casa, ¿ya? Y pueden construir estas cosas, así de simple, ¿ya? Háganse como ven ustedes, lo único que hay entre cajón y cajón es una mallita. Entonces ustedes van. Y abajo un recolector de líquidos, ¿cierto? Esos lixiviados que les habla la compañera ahí, que son muy buenos, ya son esos lixiviados, son espectaculares para la fertirrigación. Ya otro modelo, aquí están modelos más parecidos como los que está trabajando, ¿cierto? Un poquito más grandes, mayor espacio, mayor producción también, ¿cierto? Ahí tienen a Miguel Altieri, ¿cierto? Construyendo uno con otra gente. Ahí tienen uno en pleno funcionamiento, ¿cierto? Aquí otros parecidos a los que está ofertando aquí la compañera, ¿cierto? Yo no vengo a vender. Así que, eh, ya. ¿Qué le gusta la lombriz? Primero, volvemos a lo mismo, relación carbono-nitrógeno. Recuerden, los organismos vivos son muy sensibles a las relaciones estequiométricas. Entonces, por eso es importante entregar vermicompost que ya tenga una relación carbono-nitrógeno un poco más estabilizado que el compost inicial, ¿cierto? Entonces, o, perdón, que los residuos directamente. Entonces, cuando yo tomo los residuos directamente voy a tener a lo mejor proporciones de carbono-nitrógeno demasiado disímiles y esto puede afectar a los lombrices. Sabemos que hay una homeostasis entre los organismos y esta relación carbono-nitrógeno-fósforo, por lo tanto, en virtud o la necesidad de mantener esa homeostasis, tenemos que aportar un sustrato que vaya en esa relación, ¿ya? Entonces, un buen sustrato es un sustrato que tenga relación carbono-nitrógeno-fósforo de 1 a 16, ¿cierto? O 1 a 17, 1 a 15, entre partes de nitrógeno, partes de carbono, o partes de fósforo respecto a partes de nitrógeno, ¿ya? 1 a 16 o 1 a 17. Residuos de cocina, pueden utilizar cáscaras de fruta, de verdura, hierba, café, té, etcétera. Se puede aplicar directamente cuando ustedes ya tienen un sustrato un poco más estable. Si ustedes tienen lombrices solitas, no apliquen las lombrices directamente a los residuos de cocina. No es muy bueno, no les hace bien. Ellas se van a resguardar en esa otra parte que está un poco más madura y van a moverse a la otra parte que está más fresca, pero si lo mandan directamente a la parte fresca, no les viene bien, ¿ya? Y si tienen solo parte fresca, entonces yo les recomiendo madúrenlo un poquito como vermicompost y después se lo aplican a los lombrices. O después meten las lombrices ahí, cuando eso ya está semicompostado, ¿ya? Eh, Residuos del jardín también la pueden utilizar, también la papel, servilleta, cartón. A las lombrices les encanta el cartón, pero se comen el cartón muy rápidamente, pero cuidado ahí, que muchas son tóxicas, entonces las envenenan, las pueden dañar, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado, ojalá sin tinta, ¿ya? Cartones
no muy procesados, ya un cartón muy, de a poco esos cartones que vengan con plástico, ¿cierto? No se los van a poder comer, pero en general un cartón sin tanta tinta se lo van a comer sin problema, ¿ya? Y el esterco de animal, e incluso el esterco humano, ya el otro día conocí unos sistemas, bueno, el otro día hace tiempo, unos sistemas de baño seco que funcionan con lombriceras muy, pero muy eficientes, ya un lujo. La verdad es que de todos los sistemas de baño seco que conozco, uno de los más eficientes y que menos trabajo es el de lombrices. Y eso, así de simple, ustedes tienen un sustrato de humus de lombriz, con lombrices viviendo ahí, ponen encima una malla negra o malla verde, y dejan que las fecas caigan directamente sobre la malla. Son las lombrices las que suben y se alimentan de la feca. En mediodía, en 2 horas, ya las lombrices te pueden procesar una feca completa. Entonces esos sistemas de eficientes. Y además van a tener humus de lombriz de primera calidad cada un mes y medio. Hay diferencias de otros baños secos, como el que tengo yo acá en mi casa, que lo tengo que estar cambiando cada 6, 7 meses, ¿cierto? Que también está bueno, ¿cierto? Pero no voy a estar produciendo humus de lombriz, lo que yo produzco es compost, ¿ya? En el sistema de baño seco que utilizo. Pero las lombrices también sirven para eso, que aquí no aparecía listado y se los doy como datos, ¿cierto? Bueno, hay que evitar poner comida elaborada, ¿cierto? Los aceites, las grasas, la carne, le hace muy mal. La comida elaborada en general va muy alta en muchos estabilizantes, saborizantes, y que les puede venir mal. O también muchas especias, mucho picante, que les puede venir mal también a las lombricitas. Recuerden que las lombrices son sensibles y las lombrices solas les van a hablar. Cuando ustedes están atentos, observando cómo ellas se van actuando, se van comportando, van a darse cuenta si están haciendo las cosas bien o las cosas mal. ¿Ya? Y además, que si meten carne ahí, antes de que lleguen las lombrices van a llegar los ratones, van a llegar las moscas, entonces o van a llegar incluso hasta los gatos que tengan en la casa, los perros y nada, no queremos atraer animales ni ninguna cosa que se pongan ahí a, a comer o a rascar, ¿cierto? A hacer hoyo ahí en el compost, ¿cierto? Perdón, en la lombricera. Además de que se pueden transmitir enfermedades, ¿cierto? Estos organismos dañinos, ¿ya? Tampoco se puede utilizar estiércol de perros o gatos porque podemos estar, ¿cierto?, reproduciendo eh, muchos parásitos, ciertos huevos de parásitos de animales. Los vamos a estar reproduciendo y después sembrando de nuevo cuando apliquemos el vermicompost. Lo mismo con muchos de los humanos. O sea, si yo voy a producir humus de lombriz o compost a partir de la caca humana, no puedo utilizar ese compost o ese humus de lombriz para fertilizar eh, hortalizas. Se entiende, ¿cierto? Yo lo voy a utilizar para tirarlo al bosque, para los árboles frutales, ¿cierto? Para mejorar eh, praderas o para mejorar suelos, pero no para hacer un sustrato de zanahoria, ¿cierto? Porque al final me voy a estar comiendo esos microorganismos que podrían ser dañinos, ¿cierto? Lo ideal es mejor no hacerlo ya. Pero esto es cuando es con fines agrícolas. Ya para el tema del baño seco, ya es con fines ecológicos de poder procesar los residuos humanos sin estar haciéndolo sobre el agua potable, ¿cierto? Porque tenemos problemas con el agua, no podemos darnos ese lujo, ¿cierto? El agua tenemos que consumirla, producir nuestra comida y no contaminarla con nuestras fecas, ¿cierto? Bueno, eh, dependiendo de la familia, ¿cierto? Pueden producir hasta 25 kilos mensuales solo considerando residuos domiciliarios. Ahora, como la compañera aquí produce un montón de kilos, los produce ya de forma
más, más manejada, ¿cierto? Ya tiene todos sus cajones y su línea de producción muy bien armada, ¿cierto? Las lombrices siempre se van de abajo arriba cuando ustedes hacen sistemas naturales o van acumulando de a poco la, la materia orgánica. La materia orgánica fresca siempre va a ser la que esté más arriba si ustedes la van acoplando de a poco, ¿cierto? Y la madura va a ir quedando y cuando hagan estos sistemas de cajones, así es como están organizados, porque así es como se manejan las lombrices también, ¿cierto? Y tienen que tener esa zaranda para la recolección, como les digo, trampas de comida. Cuando el, una pila de humus de lombriz ya está lista y las lombrices ya están con hambre o ya procesaron todo, ustedes ponen una zaranda o una malla con compost fresco y el compost fresco va a atraer y va a llamar a todas esas lombrices y las lombrices se van a ir todas al compost fresco y de esa forma ustedes las sacan del vermicompost que ya está maduro. ¿Ya? Aquí pueden hacer un sistema de cajones simplemente acoplando una sobre otra estas bandejas muy comunes, ¿cierto? Ustedes van a llenaron esta semana, llenaron una bandeja y la dejaron así nomás. Pueden ver que como esa bandeja tiene hoyitos por los lados y por abajo, va a mover aire, por lo tanto se va a ir generando un compost ahí, un baby compost. Y cuando llenen la segunda la ponen encima nomás. La de abajo ya va a tener lombrices eh, que van a empezar a madurar ese sustrato y después se van a ir hacia arriba porque el de arriba va a estar un poco más fresco que el de abajo, ¿ya? En general ese es el principio de por qué ir haciéndolo de esta forma. Acá tenemos una pregunta, dice si quiere dar una chela. Ya, mira, súper bien. Eh, sí, podemos arreglarlo. ¿Ya? Eso me tiene que avisar por correo electrónico y, y sí, yo no tengo problema, tengo disponibilidad, no hay ningún problema de mi parte, ¿ya? Pero para eso envíeme un correo electrónico. eh, Todos ya tienen mi correo electrónico, y ahí lo vemos. ¿Qué más? Ahí ven el principio de lo que les estaba explicando, ¿cierto? El compost debajo ya va a estar más procesado, las lombricitas se van a estar moviendo, ¿cierto? Hacia el compost fresco. En la naturaleza esto ocurre así. La materia orgánica se empieza a acumular en las carpas más. Y eh, bueno, ¿para qué producirlo? Ya decíamos que primero y el por qué lo vemos en esta clase, es una muy buena forma de reciclar desechos. ¿Ya? Hoy en día la nueva ley de reciclaje eh, y la nueva ley de responsabilidad extendida al productor indican que hay que revalorizar los residuos, ¿cierto? Y esta es una muy buena forma de hacerlo, ¿ya? Más allá de que el compost es en general la forma más recomendada. El humus de lombriz, recuerden que es 6 veces más poderoso que el compost en hacer el mismo trabajo. Por lo tanto, como enmienda biológica, como aumento de materia orgánica en el suelo, el humus de lombriz sigue siendo la mejor forma conocida para mejorar un suelo, tanto desde el punto de vista de eh, físico-química como de actividad microbiológica, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren mejorar un suelo, quieren regenerar un suelo, ustedes quieren, hay un suelo desertificado y quieren volver a producir ahí, quieren mejorar un suelo, háganlo con humus de lombriz, ¿ya? Eso es lo mejor que pueden hacer. Además, el humus de lombriz y su alta actividad microbiológica mineraliza un montón de elementos o nutrientes que en el suelo están disponibles, pero no mineralizados, o sea, no están biodisponibles. Por lo tanto, la transformación metabólica que generan los microorganismos eh, va a, va a hacer que estos elementos queden absorbibles, por así decirlo, biodisponibles para las plantas, solo a través de la mineralización de sus microorganismos, ¿ya? Aporta materia orgánica, como les decía, mucho más que el compost, mejora la estructura y textura del suelo, por todo esto que yo les decía, en realidad las lombrices lo que liberan son agregados, son activados
microbiológicamente activados, por lo tanto otorgan muy buena drenaje, muy buena movilización de gases, ¿cierto? Muy buena aireación del suelo por su densidad. En general, aumenta la vitalidad de las plantas. Se sabe que hay una diversidad de enzimas que les viene muy bien a las lombrices, eh, aminoácidos específicos también que otorgan a las lombrices mucho, o sea, a las plantas. Eh, Les llaman también organismos promotores del crecimiento, que son bacterias o hongos que generan eh, incluso diferencias hormonales en las plantas, entonces son activadores en general, ¿cierto? Son bioactivadores, eh, son como elixires de las plantas, ¿cierto? Genera una mayor vitalidad, estimula también la floración por todo este tema hormonal, ¿cierto? O de disponibilidad de fósforo, producción de frutos, y además de que van a estar reciclando, van a poder vender humos de lombriz o van a poder vender lombrices o lixiviados, ¿cierto? O estas estructuras para producción de lombriz. Ya, el humus de lombriz se adapta a todo tipo de cultivo, se puede usar, como les decía, como sustrato directo, mezclado con otro sustrato. Se puede, no hay ningún peligro de sobredosis. Ustedes pueden poner la semilla directamente en el humus de lombriz y no le va a pasar nada, ¿cierto? Si le ponen 5% del sustrato, ese 5% va a activar un montón, así que el lombriz es muy bueno. Tampoco tiene vencimiento, un humo de lombriz ustedes lo guardan y va a estar activado siempre, ¿cierto? Eh, el humus de lombriz va a aportar también una mayor capacidad de retención de agua en el suelo. Se puede utilizar en invernaderos, 1 kilo por metro cuadrado, en hortalizas, ¿cierto? En plantas de interior, tierras de cultivo, como quieran, ¿ya? Y bueno, terminamos con el compost, voy a detener la grabación, o sea, terminamos con el vermicompost, perdón. Tenemos la grabación.